Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Les saludo desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. En el día de hoy estamos probando un nuevo set, aprovechando que en estos días algunos de mis compañeros de estudio aquí en la Yeshiva se han ido de vacaciones. Así tengo otros espacios que podremos explorar para hacer algunos vídeos. Para, Bezrat Hashem, continuar con nuestras enseñanzas de la Kabbalah. En el día de hoy quiero hablarles específicamente sobre cómo contactar con el mundo espiritual. Hay gente que me escribe y me dice: Joel, ¿qué puedo hacer para poder desarrollarme espiritualmente, para poder ver a los espíritus? ¿Cómo comunicarme con mis Magidim, con mi guía espiritual, ángel de la guarda? Le dan diferentes nombres. Nosotros sabemos que cada ser humano viene a este mundo con espíritus principales encargados de proteger a esa persona, de guiarlo en esta encarnación. Bezrat Hashem, en el video de hoy vamos a compartir con todos ustedes algunas de estas sugerencias o consejos que van a ayudarle a poder conectar con el mundo espiritual. Específicamente, cómo recibir mensajes de los espíritus, cómo escuchar la voz de esos seres que nos acompañan, maestros ascendidos, que están ahí específicamente asignados por Dios desde el momento en que usted nace para guiarle, para darle instrucción, para darle consejo y guía espiritual. Primero que nada, déjenme decirles algo. Hay seres humanos que venimos a este mundo que desde nacimiento ya tenemos estas capacidades o cualidades activadas. Hemos nacido con estas habilidades y que de hecho en muchas familias, como en la mía, por ejemplo, se encuentra presente en muchas generaciones ininterrumpidas, en mi madre, hermanos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Porque es toda una familia que han venido trabajando la Kabbalah, el camino espiritual, por varias generaciones. Y es algo que yo he recibido y que he nacido con estas capacidades. Y como he explicado en vídeos anteriores, una persona que nace ya de por sí con estas habilidades se debe a diferentes factores. Como ya he explicado, una puede ser la familia, pero otro también específicamente es quién es la persona en sí. Y aquel que tiene estas capacidades es porque ya ha venido haciendo un trabajo espiritual en vidas anteriores. Solamente que en esta vida, en esta encarnación, en este Gilgul, se refleja estos dones. Pero no crean que es por arte de magia, es por el trabajo que ha venido haciendo esa Neshama en varias reencarnaciones, en varias vidas. Ha tomado varias vidas para que esa alma, que desde nacimiento tiene la capacidad de ver a los espíritus, de escuchar la voz de los espíritus, de tener premoniciones, etcétera, poder en sueños conversar con grandes maestros, etcétera, esa Neshama es porque ya les decía, en otras vidas, en otras reencarnaciones ha venido trabajando, purificándose, elevándose espiritualmente al punto tal que ya nace en esta encarnación con esa potencia, con esa fuerza, con ese desarrollo. No es por arte de magia. Entonces hay personas que todavía no han hecho ese desarrollo, que no se han elevado a ese alto grado espiritual y quieren tener todas estas cosas así como así. No funciona de esa forma las leyes universales ni las leyes del Creador. La persona tiene que purificar, tiene que eventualmente ir purificando hasta que califique para tener estas habilidades, que al final no hace una persona ni mejor ni peor. Simplemente significa que es una muestra de la elevación de tu alma, de la elevación de tu Neshama, para ahora usar esto para ayudar a los demás seres humanos. No puede haber ego, no puede haber orgullo. De lo contrario, se te pueden retirar incluso estas capacidades o estos dones, porque entonces significa que tú crees que eres tú el que tiene el poder o que eres alguien y no entiendes de que es Dios, que es el creador, que es la divinidad, que son esos seres, esos espíritus, esos maestros, esos cabalistas que están alrededor tuyo, que te están haciendo decir estas palabras, inspirarte, escribir libros, dar conferencias, ayudar a otros, poder ver el mundo de los espíritus, etcétera. Entonces la persona tiene que ser muy humilde cuando tiene estas capacidades y estos dones, y muy humilde cuando no los tiene todavía. De comprender y entender de que tiene que hacer algún trabajo, tiene que purificar y tiene que en varias vidas hasta que califique
para recibir estas habilidades espirituales, estos dones espirituales, según se lo permite el Creador. Y no porque alguien tenga estos dones espirituales, vuelvo a enfatizar, significa que es superior a nadie. Porque puede haber grandes almas en este mundo que no vean nada, ni sientan nada, ni puedan tener la capacidad de curar o de sanar o de hacer grandes señales. Y sin embargo son almas incluso más elevadas que aquellos que pueden estar haciendo estos dones. Todo depende del nivel de purificación de la persona. Y uno se da cuenta de qué es la Neshama, la purificación del corazón, la sencillez, la humildad. En una Neshama donde no se ven estas cosas, entonces se entiende de que le falta por trabajar, le falta por depurar, por purificarse, por elevarse a altos grados espirituales. Pero vamos a, en el día de hoy, dar algunas sugerencias, porque otra vez todo esto sirve para la purificación constante de la persona. Todos estos consejos sirven para la elevación de esa Neshama, aun cuando digamos que todavía no los tiene, o si los tiene, estas capacidades les puede ayudar a seguir desarrollándolas, a seguir refinándolas, porque no hay nadie que tenga un poder absoluto de nada. Eso es una fantasía, porque otra vez vuelvo a decir, nadie tiene poder de nada. El que tenga eso en su mente es una persona equivocada y no comprende que todo viene de la divinidad y que si no es humilde, le retiran estas capacidades. Vamos entonces a compartir algunas de estas sugerencias. Primero que nada, ustedes saben que siempre les hablo de la importancia de la persona purificarse, de que la persona debe purificar, como enseñan los grandes maestros, su mente, su corazón y sus acciones. Esto va a ayudarnos a desarrollar un alto grado espiritual. Cuando uno se purifica, está atrayendo la Kedushá, la luz, la santidad, y por tanto va a atraer estas energías cósmicas, energías espirituales que van a permitir a la persona luego conectar de una mejor forma. Imagínense que esto es como, imagínense un conducto, ¿verdad? De agua, una tubería de agua que está tupida. Y aunque pueda pasar algo de esa agua, no fluye como debería fluir para que llegue el agua a las casas, ¿verdad? Entonces viene alguien, hace un trabajo y limpia la tubería para que ahora el agua fluya pura y limpia y fresca hasta cada uno de sus hogares. Así funciona con el mundo espiritual. La persona que todavía tiene mucho que trabajar y purificarse es como esa tubería que está tupida, que el agua no fluye como debería. Por tanto, le cuesta captar la voz de los espíritus, le cuesta pues manifestar quizás dones curativos o las capacidades de videncia, la capacidad de ver el mundo espiritual, de conectarse con las almas de los grandes Mekubalim, grandes Sadikim, etc. Entonces, a medida que uno va limpiando, es como que va limpiando esa tubería y poco a poco el agua va fluyendo y la persona más limpia viene esa agua. Y así es la conexión con el mundo espiritual. Es un trabajo. No es algo tan fácil y sencillo como la gente piensa, que con 3 palabras, abracadabra, todo se va a lograr. No. Hay un trabajo espiritual que la persona debe hacer. De lo contrario, alguien que logre cierto poder, entre comillas, es una ilusión, es falso, porque no le pertenece. Y a este respecto te vas a encontrar gente, por ejemplo, que trabaja la magia negra, la oscuridad. Y pueden manifestar, sí, grandes señales y hacer cosas, pero en realidad no es la persona, es el espíritu, las entidades que están ahí. La persona en sí no tiene poder ninguno, en el sentido de que no se ha convertido realmente en sí misma. Cuando alguien llega al poder de la Kedushá, se transforma en un cli de tal potencia que solamente con tocar a esa persona recibe santidad, recibe sanación, aquel que toca a esa persona. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuántas historias de grandes santos, incluso de tiempos recientes, de grandes sadikim, cómo con solo darle una bendición, una verajá, la gente puede sanar, la gente puede recibir respuesta. Esto me hace recordar las historias del Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hatzera, las historias de Rabbi Haim Kanievski, que con solo una verajá, aquellos que no pueden tener hijos podían concebir. Rabbi Isaac Kaduri, la historia del profeta Elías, por ejemplo, que dicen que cuando Elías, dice el texto bíblico, cuando Elías muere en la tumba donde él ya llevaba varios tiempo enterrado, depositan el cuerpo de otro judío que había fallecido, y solamente con entrar en contacto con los huesos
esa persona resucitó, volvió a la vida, porque había kedushá, había santidad. Entonces, de igual forma, esa es la diferencia. La persona que trabaja de verdad el camino de la luz, el camino de la kedushá, el camino de la santidad, se convierte a sí mismo en luz. A lo contrario, el que trabaja con la oscuridad, con cosas que van del otro lado, lo que simplemente cree que tiene poder y no es así. Es un esclavo simplemente de los demonios o de este tipo de entidades oscuras, pero no es la persona para nada. Ni mencionar de que el lado de la kedushá tiene más fuerza espiritual 1000 veces que el lado de la impureza. El lado de la kedushá por eso es más difícil, porque es uno el que tiene que hacer el trabajo espiritual. Porque la persona que ha hecho el trabajo espiritual es amado tanto por Dios como por todos los seres, tanto seres buenos como seres negativos. Sobre esto explica el gran cabalista Rabbi Yaakov Hillel aquí en Israel, que la persona que ha logrado un alto grado espiritual es incluso amado y respetado hasta por los demonios, porque comprenden de que esa es una persona que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, devotas y purificadas realmente. Entonces, ese es el grado espiritual que queremos lograr. Otro consejo espiritual es la importancia del rezo, la importancia de la tefilá. No falla que en toda tradición espiritual el rezo siempre conecta a uno con el mundo espiritual. La oración. En las diferentes religiones observamos esto. Los místicos de diferentes religiones usan la oración, la tefilá. Por ejemplo, los maestros sufíes usan el rezo, el dhikr, la invocación del nombre de Dios. Y eso es una forma de purificarse, de atraer las energías de luz, de uno elevarse a grados espirituales y estar constantemente. Es como alguien que está llamando y chupando el mundo espiritual, trayéndola a este mundo. Y de esa forma la persona se está purificando, se está elevando espiritualmente. Esto es importante tenerlo presente. Entonces la tefilá es importante. Además de que cuando uno necesita algo, es importante que lo pida. Si usted quiere pureza espiritual, rece, ora, pida a Hashem, pida a Kadosh Baruj Hu. Esto es importante porque si usted pide esa ayuda, significa que es humilde y se le va a dar. Se le va a enviar la ayuda del cielo. Enseña el Talmud, los sabios del pueblo de Israel nos dicen que no hay una persona que no pida asistencia, que no le envíen del cielo las fuerzas que necesitas para poder lograr ese camino espiritual, ese desarrollo espiritual. Pero tienes que ser constante, tienes que tener fe, tienes que constantemente estar agarrado de la mano de Akadosh Baruj Hu y constantemente pedir esa guía espiritual para que puedas elevarte a tus grados de conciencia. Mi otro consejo es imitar el ejemplo de los santos, el ejemplo de los tzadikim, el ejemplo de los cabalistas, como ya he explicado en vídeos anteriores. Es importante leer las biografías de estos hombres santos para que la persona sepa cómo vivieron, qué hablaban, cómo se conducían, los libros que leían, cómo se dedicaban al ayuno, a la oración, a la meditación. Entonces, imitar el ejemplo de los tzadikim, de los mekubalim de generaciones anteriores, eso nos va a ayudar a literalmente seguir los pasos de los grandes maestros que son reconocidos como aquellos que en vida se santificaron a un grado tal que solamente con su palabra o con una verajá, con una bendición, podrían obrar grandes milagros en este mundo para la santificación y gloria del nombre del Eterno. No es lo que venga a decirme cualquier persona o lo que diga este y lo que diga fulanito. Vaya usted al libro, lea las biografías una y otra vez, imite el modelo de esos hombres santos. Y sea honesto, porque hay gente que va y cuando ve las biografías de vida de los dice, bueno, esto lo voy a hacer, esto no me gusta, esto es muy difícil. No, usted se está engañando. O usted está en este camino, que es el camino de la Kabbalah, que es un camino místico específico, a diferencia de otras tradiciones espirituales, que son diferentes y tendrán otras enseñanzas. Pero en este camino seguimos en los pasos de los santos, de los sabios, de los tzadikim de generaciones anteriores. No hay nadie en esta generación que diga que es más grande que los sabios del pasado. Entonces sería tonto pensar que uno puede hacer lo que quiera y descartar el modo de vida de los tzadikim que han seguido ellos, a la vez el modelo de otros tzadikim y de otros tzadikim de generaciones anteriores, hasta purificarse y alcanzar estos grados de debekut, de conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces, a conciencia uno debe caminar y seguir los pasos de los santos. No hay excusas. De lo contrario, usted se está engañando o puede ser que se deje engañar de otros que le cuente otra historia. Vayamos a las fuentes, hay textos, ya lo he anunciado en otros vídeos. Sigamos el modelo de los tzadikim, de los mekubalim,
de los santos, de los sabios de generaciones anteriores. Esa es la forma de elevarse a grados espirituales y de además tener el mérito de que esos mismos tzadikim vengan a donde nosotros, recibamos Iburim, el apego espiritual de esos seres que nos van a venir entonces a guiar, a enseñar, a recibir la ayuda del cielo, porque ellos mismos, usted por imitarles a ellos van a venir y lo van a guiar y le van a dar instrucciones para que usted pueda seguir refinándose y elevándose espiritualmente. Esto es muy importante. No es lo que me diga este ni el otro, es seguir el modelo específicamente de los tzadikim, de los cabalistas, de los santos que han dejado un camino de excelencia para todos nosotros. A este respecto, también aconsejaría la importancia de prender velas a los tzadikim, de ir a las tumbas de los mekubalim si tiene la oportunidad, o desde su casa poner una vela a la memoria, por ejemplo, del Baba Sali, Raf Kaduri, Rabbi Yosef Haim el Ben Ishai, Alaba Shalom, etc. Y usted pedir a Dios en el mérito de los tzadikim, leer sus libros, sus obras. Todo esto va a llevarnos a alcanzar un modelo de piedad, de devoción, de realmente una cercanía al Creador. Y todo esto ya de por sí nos está ayudando a purificar el corazón, la mente, las emociones, como ya les venía diciendo, a cultivar la piedad, a cultivar los ayunos, a cultivar la kedushá, a cultivar el rezo. Uno se está convirtiendo en un recipiente de la luz y por tanto tendrá la capacidad de recibir esos mensajes espirituales. Tendrá incluso el privilegio y el honor de que la persona pueda tener la oportunidad de recibir mensajes o de poder que en sueños vengan a verlos estos tzadikim o físicamente vengan a verlos estos tzadikim. Esto es muy importante. Yo les puedo contar muchísimas historias de encuentros que he tenido, de diferentes mekubalim que he tenido la oportunidad de verlos en sueños, de que me pudiesen de tener esa oportunidad. Es algo realmente muy especial. Brevemente les voy a contar una historia. Para nadie es secreto de que siento una gran admiración por la familia Abuhatzera, específicamente por estos grandes mekubalim, comenzando por el Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abuhatzera, Alaba Shalom, Rabbeinu Israel, Baba Sali y otros grandes de esta familia, porque hay una conexión especial de mi Neshama. Hace algunos años yo estaba haciendo una serie de vídeos dedicados a la vida de Rabbi Yaakov Abuhatzera, el Abir Yaakov, este gran mekubal, abuelo del Baba Sali, que tantos milagros hizo en vida como aún después de muerto. Y yo recuerdo que de hacer tantos vídeos y estudiar su vida y su biografía y de hablar tanto de él, recuerdo que hace algunos años ya, cuando hice esta serie de vídeos, pasaron cosas muy interesantes en esos días. Incluso tuve la oportunidad de tener un encuentro espiritual con el Abir Yaakov. Tuve la ocasión de que en un sueño que se convirtió en algo muy real, porque hubo una ocasión en que pasaban cosas raras. Recuerdo que una vez dando las clases sobre el Abir Yaakov, se captó en cámara cómo había una especie de, como una luz redonda que se estaba moviendo justo detrás mío al momento en que yo hablaba sobre el Abir Yaakov, y algunos de ustedes me dijeron que había algo en la cámara, y efectivamente, eso es una muestra de una neshama, de un espíritu que vino, y eso se captó en cámara. Pero decirles que yo recuerdo, tuve también un sueño que fue muy real, donde en ese sueño me vino a visitar el Abir Yaakov. Para hacer el sueño breve, porque es un poco largo, simplemente estaba en mi cama durmiendo y yo me vi a mí mismo en la cama, dormido, y de repente vi a un hombre que estaba parado en el marco de la entrada de mi habitación, de la puerta, justo donde tengo la mezuzá, y ahí había un señor que le podía ver los ojos, se me estaba mirando en mi habitación. De momento entraron como unas mujeres vestidas con vestimentas largas, y entraron a mi habitación y se pararon frente a mi cama. Lo interesante es que ellas no caminaban, sino que como que flotaban, se desplazaban, y habían varias, y habían incluso familiares míos que están ya fallecidos, que también estaban presentes allí. Y cuando todos estos espíritus entraron, entonces este señor, que todavía estaba a la puerta y yo no sabía quién era, los espíritus que habían entrado le dijeron una señal que podía entrar. Y entonces fue cuando vi a este señor muy muy anciano ya, con una barba blanca y vestido al estilo de los grandes
maestros marroquíes, y por la apariencia pude saber que era el Abir Yaakov. Por la foto que hay del Abir Yaakov es exactamente igual, la barba, la vestimenta, todo igual. Y él entró a mi habitación, se paró junto a mi cama, al lado de los demás espíritus, y él le preguntó a esos espíritus recuerdo que él dijo, es él, es él. O sea, preguntando, lo que yo pude entender de esto fue que él estaba como preguntando, parece que quizás vino a visitarme o a ver quién era esta persona, este joven, que había hecho tantos vídeos sobre su vida, que había dado a conocer tantos hechos de milagros, curaciones, sanaciones, y ha dado a conocer la Torá y la grandeza de la Abir Yaakov para la gloria de Hashem. Y la Neshama de la Abir Yaakov vino a visitarme precisamente para ver quién es esta persona que en el mundo de los encarnados está hablando de mí, que está dando Torá, que está revelando grandes secretos y misterios del cielo. Y yo recuerdo que estaba él parado frente a mi cama y yo recuerdo que miraba alrededor y veía todos aquellos espíritus y yo no entendía. Esto hace, les digo, hace como 5 años de este incidente. Y justo en ese momento, cuando vi toda mi cama rodeada de espíritu y vi a este señor, fue una impresión tan grande que me desperté. Abro los ojos y miro a mi alrededor y ya despierto. Veo que todos los espíritus seguían ahí, al lado de mi cama. Y yo estoy despierto ya, no estoy soñando. He abierto los ojos y ahí seguían el Abir Yaakov parado al lado de mi cama con todos estos demás espíritus. Y yo me asustó mucho. Y cuando ellos se percataron que yo había despertado, inmediatamente, ¡pum!, se desaparecieron, se marcharon, se hicieron invisibles, ya no los vi, se desaparecieron al instante. Pero yo pude, cuando abrí mis ojos y cuando desperté de ese sueño, ver con mis ojos que allí estaban el Abir Yaakov y todos estos espíritus que habían venido a verme. Esta es una de las tantas historias que he tenido de visitas de grandes mekubalim, de grandes cabalistas, de espíritus también que vienen a verme de mi familia y a veces me dan conocimientos, a veces estoy estudiando cosas de la Torá y cosas que no entiendo de la Kabbalah, y en sueños me vienen a ver y me hablan y me dan la respuesta a las cosas que yo no entiendo. Fíjense que ustedes habrán notado que en todo el tiempo que vengo haciendo videos de YouTube, normalmente yo no cuento estas historias, porque mi modelo siempre ha sido el de estar siempre en silencio, el seguir el ejemplo de los mekubalim del pasado, los tzadikim, que siempre se guardan todas estas historias de forma personal y no las revelan, porque no quieren atraer ni fama, ni reconocimiento de nada. Y ese no es mi objetivo tampoco. Últimamente he decidido contar algunas de estas historias porque me he dado cuenta que tristemente, y así lo digo, tristemente, vivimos en una generación donde ya las personas les cuesta mucho más creer en el mundo espiritual, conocer a Dios, si uno no da a conocer realmente lo que sucede, si uno no cuenta realmente de estas cosas y que son realidades. Si no viene una persona y usted sin conocerla puede ser capaz de decirle toda la vida de quién es, dónde nació, quién es su familia con nombre y apellidos, para que crea, para que tenga fe. Entonces por eso es que últimamente he venido contando algunas de estas historias y otras más que las cuento de forma privada con mis estudiantes, para que las personas cojan fe en Dios, en la divinidad, y comprendan que estas cosas existen. Y me he dado cuenta también, además, que estamos en una generación en la que ya no puede haber más ocultamiento, en que las cosas deben decirse, las cosas deben revelarse, para que se comprenda de que esto sí existe y siempre ha existido en el pueblo de Israel. Y hay muchos cabalistas y muchos hombres del pueblo judío que tienen todas estas habilidades igual. Los no judíos también. No es algo que se ha perdido, se ha mantenido, pero se mantiene oculto entre los círculos de los cabalistas, mekubalim, etcétera, hombres piadosos. Pero estamos en una generación en la que por fuerza nos hemos visto obligados a revelar y a contar estas historias para que las personas tengan fe, emuná, y conozcan el mundo espiritual. En que otra vez todo esto debe llevar a la persona a ser humilde. Todo esto debe llevar a la persona a la gloria sea siempre para Kadosh Baruj Hu. Y de que sepa que uno también puede guiar, ayudar a otras personas a desarrollarse espiritualmente, ya sea para que logre estas habilidades o logre esta cercanía con Dios, esta fe, esta emuná tan grande,
o en esta vida, o en la generación, en otras encarnaciones, o de vuelta al mundo espiritual, pero en este mundo, en esta vida, usted va a también traer luz para usted, para su familia. Pero tiene que haber un trabajo grande de purificación espiritual, de humildad, de dedicarse al ayuno, al rezo, de que cuando alguien cae, comete un error, lo que llamamos pecado, desequilibrios, tiene que uno hacer teshuvá, no darse por vencido, hacer todo el esfuerzo por purificarse. Y si uno cae 1000 veces debe seguir intentando y intentando, porque es un proceso constante. Y no crean que hay alguien que diga soy santo y ya no tengo que purificarme. No, el más santo de los santos siempre tiene que seguir creciendo, siempre tiene que seguir purificándose y siempre tiene que seguir elevándose y siempre trayendo luz y cumpliendo la voluntad del Altísimo. Eso es lo más importante. Otro consejo que ya les he compartido y ahora lo vuelvo a enfatizar, es la importancia de vestirse de blanco. No es por gusto que en la Kabbalah, en Shabbat, nos vestimos de blanco. Cuando viene Rosh Hashanah nos vestimos de blanco. En Yom Kippur nos vestimos de blanco. En todas las fiestas, los Hagim, nos vestimos de blanco. Una costumbre que hasta tristemente en estos días se está perdiendo entre el pueblo de Israel y entre los sefaradim. Y mi esfuerzo es a los sefaradim a que mantenga su tradición, a que mantenga sus tradiciones. No importa lo que diga aquel rabino, lo que diga él, usted mantenga su tradición, porque es una forma de honrar a sus ancestros. Y si se vestían de blanco, mantengamos las tradiciones. ¿Quién va a preservar estas cosas si no somos nosotros en esta generación? Entonces, Rabbeinu Isaac Luria, alaba Shalom, enseña que así como se viste una persona en el día de Shabbat, va a ser como va a estar en el mundo del Olam Haba, en el otro lado, en el mundo de los espíritus. Por eso es que en la Kabbalah uno se viste de blanco. Rabbi Isaac Luria cuenta de cómo había un rabino que se vestía de negro en Shabbat, y él después de muerto vio a esa persona y lo veía de negro oscuro. Entonces Rabbi Isaac Luria dice, no, hay que vestirse de blanco, porque si usted se viste de blanco en Shabbat específicamente, también ese va a ser el color, la vestimenta que usted va a llevar en el mundo del futuro, en el Olam Haba. Ustedes ven que no es casualidad que el talit de nosotros los sefardíes es color de blanco entero, que significa la pureza, la santidad. Estamos atrayendo la luz, estamos atrayendo las fuerzas del bien. Esto es importante tenerlo presente. Si la persona desea vestirse otros días de la semana también de blanco, no hay ningún problema. Pero específicamente mi recomendación es vestirse de blanco en Shabbat, porque ya lo dice, Shabbat es Shabbat Kodesh, Kodesh, Kedushá, santidad. Entonces queremos estar en sintonía con esa energía que está manifestándose, que es la energía de la luz, la energía de la Kedushá, la energía de la santidad. Esto es muy importante tenerlo presentes. Hay muchos otros consejos que podría estar acá dando. La persona que es judía, sin duda alguna, tiene que, otra vez como le digo, caminar en la senda de los tzadikim, tiene que esforzarse lo más que pueda por la observancia de los mitzvot, la importancia de ponerse talit, la importancia de llevar los tefilín, que tiene grandes misterios y secretos espirituales en la Kabbalah, guardar Shabbat, guardar la Torah, todas las observancias de nuestra religión, que es el modelo que nos han dejado nuestros sabios. En el caso de la persona judía, esto es muy importante, este es el modelo que han dejado todos los cabalistas. Es muy importante porque en la observancia de los mitzvot, de los mandamientos, está también el refinamiento espiritual. Hay muchos misterios espirituales aquí, como ya les decía. Entonces, bueno, estas son algunas sugerencias que puedo darles. Sin duda alguna hay mucho más. Cómo olvidar, por supuesto, la importancia de leer el texto bíblico, de leer la Torá, la Biblia, el Tanaj, de esas historias de los patriarcas, familiarizarnos con el texto bíblico. Todo esto es muy importante. La importancia de ir a la mikve. Todo esto va a ayudarte a refinarte a un grado tal que vas poco a poco a tener la capacidad de experimentar y ver el mundo espiritual, de que vengan las almas de los grandes cabalistas y se te revelen en sueños, o los puedas ver incluso físicamente con tus ojos. Y todo tiene que ser con un objetivo, claro, porque se va a revelar, viene a darte un conocimiento. Si estás leyendo un libro, digamos que estás estudiando las obras de Rabbi Isaac Luria y no entiendes, si estás conectado con él, si haces tefilá, si pones una vela a Dari, si pides a Dios que tengas el mérito de que esa Neshama venga a enseñarte, puede ser que venga y que esa Neshama se te revele en un sueño y te ayude a entender, y te ayude a tener la capacidad, la Jochma y la Binah para entender estos libros y entender sus escritos.
Lo mismo para entender el Zohar o para entender las obras de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto o de los grandes Mekubalim. Cuando uno estudia las obras de estos cabalistas, imita la forma en que vivieron, entonces uno va a tener el mérito de recibir un ibur, que el alma de ese sadik venga y viene de donde está usted y lo va a acompañar, lo va a proteger y lo va a ayudar a entender sus propios libros, para que entiendan los libros que ellos escribieron. Hay muchos secretos acá y misterios espirituales. Muy importante trabajar otra vez la simpleza, la humildad, y que todo lo que uno haga sea para la gloria del cielo, para la gloria de Dios, nunca para vanagloriarse y pensar que, wow, tengo poder o tengo una capacidad. No, esa persona se está engañando y se le puede retirar estas habilidades. Uno siempre tiene que ser humilde y usar todo lo que Dios le da al servicio divino. Nunca reprimir estos dones, estas habilidades. Lo digo por experiencia, porque yo mismo, por ejemplo, reprimía mucho estas cosas, y esto lo que hace es, bueno, atrasar un poco, digamos, que el desarrollo, por diferentes razones, ¿no? Porque a nadie le gusta de momento estar viendo espíritus o cosas raras que le suceden a uno, pero es que uno no entendía. En el caso mío, por ejemplo, desde pequeño, que tengo estas capacidades, 7, 8 años que puedo ver el mundo espiritual, no entendía estas cosas, y de como era un niño me daba un poco de temor, hasta que uno se va familiarizando y logra entender y logra conocer y logra entender que hay un propósito grande que tiene el Creador para cada uno de nosotros. Los que estamos en el camino de la Kabbalah seguimos la senda de la santidad. Ese debe ser el camino máximo. La Kabbalah no es un camino para todo el mundo. La Kabbalah no es un camino para aquellos que son entusiastas, que están emocionados y quieren todo esto, pero a los 2 días se le va el entusiasmo. O solamente se acercan porque quieren un poder o dinero o esto o lo otro. La Kabbalah es un camino de santidad. La Kabbalah es un camino que hay que trabajar, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que ganarse las cosas. Y que es un camino de toda la vida, de conciencia, de seguir las cosas como son. Cada cual en su nivel, lo mejor que se pueda lograr. Cada persona, según lo que corresponde. Pero es un camino de verdad para los que quieren lograr la santidad, la Kedushá. Por eso es que en el rezo, en el judaísmo, decimos 3 veces la Kedushá, Kadosh, 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 a semejanza de los ángeles. Entonces, la Kabbalah otra vez no es acumular conocimientos, ni sonar intelectuales, ni todo eso. Eso no es un cabalista. Cabalista es vivir de esta forma, aplicar en nuestra vida, seguir el modelo de los Jajamim, el modelo de los Mekubalim. Ese es el modelo de piedad de los santos, de los Tzadikim que nos han dejado. Si usted quiere seguir ese camino, estos son los consejos que le doy. Lo demás es historias, como decimos, falacias, tonterías. Este es el camino real de los que quieren lograr la piedad, la Kedushá, la santidad, siempre para la gloria de Hashem, para la elevación del alma y siempre para ayudar al prójimo, para traer mucha luz a este mundo. Estos son algunos de los consejos que quiero dejarles en el día de hoy. Mucha luz, muchas bendiciones para todos ustedes desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. Que el Eterno les bendiga mucho. Luz y bendiciones. Algo final antes de acabar es que nunca se avergüence de los dones que Dios le ha dado. Si su inclinación es por el mundo espiritual, siga ahí con fe, con firmeza. No importa que otros se burlen o que nadie le crea o que alguien diga y tú no. Usted siga por ese camino, porque no hay nadie, no hay ningún ser humano en este mundo que pueda determinar el grado espiritual que tiene otra Neshama, que tiene otra persona. Usted puede tener una noción cuando ve y dice, wow, veo un grado espiritual, pero el estado espiritual real, nadie lo sabe. Nadie sabe quién fue esa Neshama en otra vida, en otra reencarnación, qué está haciendo, cuál es el tikkun. Esto es importante, que usted, si tiene una inclinación del corazón por la senda espiritual, siga ese camino. No haga caso a las burlas de otros. Siga ese camino, sea humilde, siempre callado. No tiene que responder o entrar en pugna con nadie. Usted con humildad, con paciencia, porque recuerde que Dios también lo está probando a usted. En toda situación que nos sucede, el Creador nos está probando. Cuando tengamos una dificultad, viene una persona, nos dice algo, o se burla de usted o lo que sea, no piense que es la persona. Piense siempre que es Dios que lo está probando a usted, para ver si es verdad que tiene el grado espiritual, para ver si es verdad que usted merece ahora recibir muchos más otros dones superiores o altos grados espirituales. Todo es por merecimiento y por el trabajo que hagamos cada uno de nosotros, con paciencia, con humildad, poco a poco,
No hay que desesperarse de nada, no hay apuro de nada, es un trabajo diario, constante, poco a poco. Lo que todos podamos hacer es un trabajo de muchas vidas, de muchas encarnaciones, y siempre para la gloria y el servicio de Akadosh Baruj Hu. Bendito sea su nombre. Gracias a todos por la atención. Les envío mi bendición, luz para todos ustedes desde aquí, desde la ciudad santa de Jerusalén, desde Israel. Shalom a todos.